Porque no nos hemos de olvidar que estamos en un business y a veces sí que es verdad que en perfiles tecnológicos puede haber cierta dispersión, ¿no? Yo me he encontrado gente apasionadísima de es que el código ha de ser elegante, ha de ser de calidad. Ya, pero hemos de entregar. Por ejemplo, tú cuando haces una comida en casa tienes que tener un plato principal que todos puedan comer, ¿no? Y este plato principal puede ser la cultura de empresa y unas políticas. Y luego puedes tener salsas diferentes. Y estas salsas son diferentes países que tengas, diferentes culturas que tengas, incluso dentro de un país. La cultura es ligeramente diferente y esto enriquece. Y uno de los valores también era que yo esto como valor de empresa a mí me explotó la cabeza. Transparencia salarial, ¿vale? Esto... temazo. ¿Vosotros qué la practicáis? Pros y cons. A mí me han venido a entrevista midiendo la mesa. Yo es que si no, las mesas no son de tanto, yo no vengo a trabajar. Y te quedabas así y era de... ¿Y en la cocina tenéis salmón? Esto en entrevista. Y yo ahí pensando, ¿hay una cámara oculta o algo? Siempre puedes practicar surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos el privilegio de conversar con Montse Olivan, una apasionada profesional de recursos humanos con más de 20 años de experiencia liderando equipos y formando parte de comités de liderazgo en empresas internacionales. Actualmente Montse es directora de recursos humanos en New Work, donde trabaja bajo la misión de la compañía For a Better Working Life. Su enfoque combina estrategias innovadoras en gestión del talento, desarrollo organizacional y transformación cultural. Antes de su rol actual, Montse desempeñó un papel clave como directora de recursos humanos en Gameloft, liderando proyectos internacionales en la industria de los videojuegos. A lo largo de su carrera, ha demostrado un enfoque holístico en la gestión de personas con experiencias en áreas como el liderazgo, la atracción del talento, el coaching y la creación de culturas organizacionales sostenibles. Hoy exploraremos con Montse temas como el futuro del trabajo, la experiencia del empleado y cómo gestionar el cambio en entornos dinámicos y globales. ¡Empezamos! Montse, bienvenida. Muchísimas gracias por encontrar el hueco para hablar con nosotros. Es un placer tenerte en nuestro programa para aprender de ti y aprender contigo de todo lo que tiene que ver con este gran reto de gestionar personas. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Montse, ya hemos hablado de ti, ahora que te acabo de explicar, hacemos esta breve introducción sobre ti, que espero luego cuando la escuches, cuando hagamos la grabación y hagamos la edición y lo escuches, ya me dirás, oye Guillermo, ¿te has dejado alguna cosa? Pero esa parte más profesional, esa parte más de LinkedIn que todos podemos ver y que invito a todo el mundo a que siga a Montse en LinkedIn, esta que ya la tenemos vista. Cuéntanos un poquito más sobre ti, déjanos aprender o entender quién es Montse Olivan más allá de su currículum. Es una pregunta muy compleja. ¿Quién es Montse? ¿Quién es cada uno? Sí, porque somos multidimensionales. Yo me definiría primero todo como psicóloga. No importa dónde trabajemos, los que somos psicólogos creo que lo llevamos con nosotros cada día. Soy una persona muy hogareña, para mí esto es muy importante, muy apasionada. Creo que sin pasión la vida no merece ser vivida. Es todo, es muy importante las cosas, vivirlas. Y relacionado con esto, para mí es muy importante también la autenticidad. Es decir, el ser honestos, el poder tener relaciones de confianza, ya sea a nivel laboral, nivel personal. Y otra cosa también que no está muy de moda ahora es que valoro mucho la cultura del esfuerzo. Es decir, el esforzarnos por hacer las cosas, el poder conseguir lo máximo, el esforzarnos también por entender a los otros, para mí esto es muy importante. Eso no quiere decir que sea workaholic, que no lo soy. Eso, creo mucho en la desconexión digital y en tener un buen equilibrio, pero sí que analizando un poco mi vida, digo, lo del esfuerzo lo llevo bastante ahí. Forma parte arraigado. Pues has sacado un melón que tengo que coger, ¿vale? Porque has dicho, entre líneas, esto es una cosa que no está muy de moda hoy, el tema del esfuerzo. Cuéntanos, ¿qué quieres decir con eso? Sí. Tengo la sensación que no está muy de moda
también un poco por cómo la sociedad nos está llevando, ¿no? Nos está llevando a un mundo muy rápido, con mucho cambio, que si te fijas antes nos sentábamos a ver una película sin ningún otro estímulo. ¿Cuántas veces ahora estamos sentados en el sofá viendo algo, comiendo y a la vez con el móvil, mirando Twitter, mirando... Haciendo varias cosas al mismo tiempo. Exacto, exacto. Entonces, tengo la sensación a veces que todo aquello que requiera mucho esfuerzo, tipo un libro largo, no está del todo ahora bien visto, ¿no? La gente prefiere también las píldoras cortitas, las stories los cortas. reels, ¿no? Los vídeos cortos de TikTok o de Instagram, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo otro se puede malentender. Y por eso he hecho la apreciación. Por eso tú dices esfuerzo y dicen, mira, esta hora que aquí va a estar enganchadísima al trabajo. No es eso, ¿no? El poder combinar pues, un equilibrio, una dedicación a tu vida privada, el poder descansar con darlo todo, no está reñido. Pero cuando lo dices, la primera reacción que veo es... Así que... A ver de qué vamos a hablar, ¿no? Sí, ahora hay muchos libros, muchos especialistas que empiezan a hablar de una palabra que se ha vuelto casi vox populi en la boca de muchísima gente, que es el concepto dopamina. Que yo creo que en los 90 no lo oíamos hablar nunca de dopamina y ahora la dopamina está en todos lados. Dopamina por aquí, dopamina por allá. TikTok es alimentación de dopamina barata, ¿no? Que dicen algunos, ¿no? Exacto, sí, sí. Y quizás este forma parte del problema. Tienes la recompensa tan cercana, Exacto. tan fácil que llegar, que dices, ¿y para qué yo me voy a poner a dedicar 1 hora y media a ver una película? Pero yo creo que las nuevas generaciones, porque vienen con ese contexto ya Claro. que ya se ha facilitado, pero si nos despistamos mucho, nosotros caemos también. Sí, sí, sí. Aquí nadie se salva. O sea, porque realmente es lo que dices. Eso está algo muy vinculado también al sistema hormonal, a la recompensa fácil, al placer. Que es que yo también soy una gran defensora de la cultura del placer. Hemos de volver a encontrar el placer en las pequeñas cosas, en un paseo, en peinarnos, en darnos un capricho, en comer. Esto me encanta, en beber. Mi pasión es la enología. ¿Ah, sí? Sí, sí, visitar bodegas, entender la cultura del vino al pagès cuando te viene y te explica con toda su pasión justamente su tierra, todo lo que le ha pasado, pues ha venido el porcoespín y se me ha comido Esto es apasionante. Entonces, esto forma parte también de la parte más hedonista de la vida, que no tiene que estar reñido con la cultura del esfuerzo. Entonces yo ahí... Hay una cierta dualidad, ¿no? Y Exacto. es interesante. Yo creo que es una cosa que tenemos que tener todos muy claro, que al final también, en base a un esfuerzo, la recompensa que puedes obtener no es gratuita, pero posiblemente es más consolidada en el tiempo, ¿no? Te genera más pozo y a veces eso lo perdemos un poquito de vista. Una botella de vino tarda todo un año. Es decir, la persona está cultivando el campo, lo está cuidando durante todo el año, la poda, hasta que llega una vez al año a recoger el fruto y después todo el tratamiento que puede hacer, vida joven o no, es apasionante con una sola botella de vino, todo el trabajo que hay detrás. Entonces a veces nos perdemos un poco en, pues mira, es solo esto, una copa de vino y ya está. Todo el trabajo que hay detrás, toda la pasión que hay detrás, todas las horas, el esfuerzo, el sufrimiento también que ha habido, esto lo tenemos que valorar, esto es... Totalmente, totalmente. Oye, y esto trasladado al mundo de las personas, ¿no? ¿Cómo crees que esta cultura del esfuerzo o esta manera de que tengamos tan accesible una dopamina barata y rápida afecta a cómo nos comportamos dentro del mundo laboral? ¿Qué es lo que te encuentras dentro de las empresas en las que has trabajado en este sentido? También te digo que he tenido mucha suerte de trabajar con gente muy apasionada. La gran parte de mi trayectoria es en la industria tecnológica y si algo tiene el tequi es que normalmente está muy apasionado con el código, con incluso la elegancia del código y eso también me ayuda mucho, ¿no? Sí que es verdad que a veces ves en ciertos perfiles el decir, bueno, yo entro y a los 2 años ya tengo que ser senior, que es un poco, lo relaciono bastante con pues, esta velocidad, esta inmediatez que se precisa, y ahí también hemos de entrar nosotros en recursos humanos, ayudando también a la gente a entender qué es lo que buscas. O sea, siendo senior, ¿qué es lo que me estás pidiendo? ¿Qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo un aumento? ¿Estás pidiendo más responsabilidad? ¿Estás pidiendo poder mentorizar? El ir a es que enseguida tengo que ser senior y si no, pam, cambio.
hemos de entender realmente qué es lo que nos está solicitando la persona, qué necesita, ¿no? Y ahí también ayudarles a desarrollarlo. Yo recuerdo que con 20 y pico me querían hacer senior y yo decía, es que yo no soy senior con 20 y pico. Digo, ¿qué seré a los 50? Digo, por Dios. Digo, claro, si ya soy senior, ¿qué hay después? ¿Qué hay? Ya no. Realmente hemos de aprender a contextualizar también y puedes ser tú ser senior en algo y luego cambiar de empresa, cambiar de, pues en este caso, tecnología y no serlo. Entonces, ahí está la grandeza, ¿no? De ver cosas diferentes y... Así que, bueno. Hace poquito entrevistábamos a la directora de Ubisoft de Recursos Humanos y ella nos contaba que una de las cosas que celebraba de alguna manera de la gente con la que trabajaba, de los colaboradores que tenía dentro de la empresa, era que se tomasen momentos, en momentos de juventud, de reflexión, de reencontrarse. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Cómo crees que está, en términos generales, las nuevas generaciones preparadas o no, o necesitadas o no, de ese reencontrarse a sí mismos? Opino totalmente como ella. Nosotros también tenemos la figura en New Work del sabbatical, que la gente puede pedir, independientemente de si tiene cargas familiares o no. Entonces, es uno de los beneficios que ofrecemos, porque hemos visto que justo poder ofrecer esto sí que tiene un coste para la empresa, pero luego genera retención. Y nuevamente la persona vuelve de he viajado, he hecho lo que quería y ahora pues puedo volver a retomar. Esto está muy vinculado ahora a vigilar mucho más la salud mental, ¿no? Y eso es algo que realmente me gusta, como psicóloga es algo que celebramos, ¿no? Cuando yo empecé hace más de 20 años no era un tema que se tocase. Es que no se hablaba. Exacto. No se hablaba en ningún sitio. Como más, la dopamina, era como... Pues no se hablaba de nada de todo esto y ahora de repente, ¿no? 10 o 20 años después sale y se pone encima de la mesa como protagonista. Claro, y ahora realmente creo que las nuevas generaciones también lo tienen muy presente. Es decir, voy a trabajar y voy a dar todo lo posible para conseguir los objetivos de la empresa, para desarrollarme, pero no a costa de cualquier cosa. Y eso es algo que hemos de ser muy conscientes. Creo que es algo que también es bueno para las generaciones anteriores, de ya no vale enviarme un mail a las 11 de la noche y esperar que conteste. O sea, yo no tengo ningún problema que si alguien trabaja mejor, o sea, lo envíe, pero estas reglas de juego poco a poco también se van cambiando y opino totalmente como ella, que realmente es algo bueno y es algo que hemos de acompañar, ¿no? Porque el hacer el acompañamiento, el poder ofrecer pues, un sabbatical o un holiday plus, etc., de forma más institucionalizada, ¿no? Más dentro de bueno, pues los parámetros de la empresa, hace que también uno sea consciente de, pues bueno, esto es un beneficio que estoy teniendo, porque bueno, habitualmente, al menos cuando yo es que ni me lo podría plantear, ¿no? Es decir, no está trabajando, tiene las vacaciones que tiene y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, Recursos Humanos nos hemos de actualizando, creo que es muy agile realmente, hemos de estar siempre ahí atentos al entorno y atentos a lo que la gente necesita y cómo podemos esto integrarlo al business, porque no nos hemos de olvidar que estamos en un business y a veces sí que es verdad que en perfiles tecnológicos puede haber cierta dispersión, ¿no? Yo me he encontrado gente apasionadísima es que el código ha de ser elegante, ha de ser de calidad, ya, pero hemos de entregar, ¿no? Sí. Cuando antes y tenemos que ganar dinero. Sí, sí. A veces que parece que entra en choque, ¿no? Claro, en conflicto, ¿no? Claro, yo creo que lo mejor es no tratar a la gente como si fueran niños, es decir, estamos entre adultos y podemos hablar claramente, deberíamos poder hablar claramente pues de deadlines, de entregas, de performance, sin que ello vaya en contra de la cultura. Totalmente. Es decir, el respeto a la persona pasa por varios ámbitos, pasa por entender tu equilibrio vida personal, vida profesional, pero también pasa en saber tratarte como un adulto. Decir, hey, que tenemos una entrega, tenemos un business, vamos a hacerlo de la mejor manera posible. ¿Cómo hacerlo? Es lo que hace la diferencia, creo. Totalmente. Eres psicóloga de formación, estudiaste en la UB, que me lo contabas antes. Cuando tú empezaste la carrera, ¿te imaginabas que estarías donde estás ahora? Yo decidí ser psicóloga a los 8 años. ¡Guau! Y quería ser... Esto sí que es pasión, ¿eh? Sí. Lo tuviste claro. Cuéntanos, ¿cómo a los 8 años decides que quieres ser psicóloga? Yo quería ser psicóloga de empresa porque a los 8 años
vi que me apasionaba entender a las personas, entender lo que necesitaba, lo que querían. Y ahí fui pensando y dije, pues esto realmente, pues sí, claro, una niña pequeña piensa más en selección, ¿no? Pues poner a la persona correcta en el sitio correcto para que sea feliz también, porque claro, y ahí lo fui evolucionando. Pero siempre tenía muy claro que quería dedicarme a recursos humanos. Es verdad que durante la carrera hice un par de prácticas en psicología de la sexualidad, porque era muy divertido, es muy divertido. Y me lo pasé muy bien, pero ya sabía que iba a ser recursos humanos. Y empecé como recruiter en una consultoría boutique, haciendo headhunting, justamente, y es una de las anécdotas que tengo, entonces yo no bebía alcohol, no bebía vino, y tuve muchos clientes del mundo de la enología. Entonces tienes que mimetizar, ¿no? Claro, y yo pues no bebía, pero bueno, podías hacer el proceso de selección, enólogos, sommeliers, directores de exportación, y luego con los años, digo, ¿y ahora? Digo, que estoy en el mundo tech y que me encanta el vino, ya no, a veces el momento vital no es el momento laboral. Exacto. Pero sí, estuvo muy bien. Luego pasé ya a consultoría tecnológica. Y dije, el mundo de tecnología me encanta, estoy muy cómoda, entiendo mucho los perfiles. Estuve luego 9 años en una empresa de videojuegos, también como en Gameloft, algunos juegos, porque aquí nuestra compañera Carolina es súper fan de los videojuegos. Y yo también, aunque a veces me siento como un viegenial, pero yo eso también, no diré que soy gamer, pero me gusta jugar videojuegos también, como todo el mundo, y a Gameloft hemos jugado más de una vez, ¿no? Yo por lo menos. Sí, yo también. De móvil sobre todo. De móvil, exacto. Sí, Asphalt. Además, la época que estaba yo era sobre todo móvil, iPad, ahora han evolucionado un montón, pero en mi época éramos del móvil. Claro, el desarrollo de un videojuego de un 800, ¿sabes? Era cortísimo, y luego cuando ya me fui, o sea, de los 4 meses que podía ser desarrollar un videojuego al año y medio, pues claro, las plataformas son mucho más potentes, el motor es mucho más potente. Ha cambiado toda una velocidad brutal, ¿no? Sí. Así que bueno, estuve ahí, y luego, bueno, el proyecto en el que estoy ahora, que es Nework, haré 10 años el año que viene ya. Wow. Sí. Y bueno, entré cuando eran muy pequeñitos aquí, o sea, nosotros se conocen más por Xing. Nework es el grupo paraguas, y pues bueno, también tengo otra anécdota de esto, porque yo Xing, cuando me llamaron, yo conocía, claro, en mi época de recruiter, no había LinkedIn ni estas cosas, ¿no? Ahí cogías el teléfono, hacías headhunting. Como toda la vida. Exacto. Y entonces surgió Neurona, la primera red profesional en España, y estábamos nuevamente pues, contentos de, por fin tenemos algo, no sé qué. Vino Xing y compraron Neurona, y se decidió en ese momento no seguir en el mercado español. Entonces, claro, la noticia que yo tenía de Xing es que Xing ha cerrado Neurona, por lo tanto, y cuando me llamaron digo, ¿pero qué hacen en Barcelona aún? Y es que, claro, se habían quedado el equipo de desarrollo. Y por eso, aunque el mercado, el cliente, no es el target es DACH, Alemania, Austria, Suiza, sí que a nivel de desarrollo se habían quedado un pequeño grupo que bueno, que hemos hecho crecer durante todos estos años. Empecé como HR Manager, siendo siempre el vínculo, ¿no?, de unión con nuestro gran departamento de HR en Headquarters, que realmente es uno de los motivos, ¿no?, porque escoge la empresa, de los valores de la empresa que encajan mucho con los míos, y porque tiene un departamento de recursos humanos con muchísimo conocimiento, y eso era algo que me apetecía. Oye, pues déjame hacer un paréntesis ahora, porque claro, yo he dicho buscarla en LinkedIn, pero igual tienen que buscarte en Xing. Y mucha gente no sabe en LinkedIn, ¿no? Pero mucha gente no sabe lo que es Xing. Yo recuerdo, o sea, nosotros, por ejemplo, como Headhunter, pues el porcentaje mayor de búsquedas que hacemos, evidentemente, es en el territorio español, ¿no? Y alguna internacional, pero muy pocas. Pero en alguna ocasión nos ha tocado ir a buscar perfiles en Alemania. Y entonces aquellos que estáis buscando perfiles en Alemania, que sepáis que quizás LinkedIn no es la mejor vía, que a veces tenemos este mindset, porque LinkedIn nos trae. Yo soy de generar contenido en LinkedIn, o sea que ahora voy a decir una cosa que me dirán, Guillermo, pero si tú estás ahí todo el día metiéndole tralla a LinkedIn, ¿no? Pero es que LinkedIn nos mete en la cabeza que es como la plataforma donde si no estás te mueres,
¿vale? Y hay veces que nos lo creemos incluso, ¿no? Cuando no es verdad, ¿eh? El mundo es muy grande, hay muchos países y hay otras ofertas en determinados sitios donde hay otras maneras de llegar a los candidatos y candidatas que son diferentes a LinkedIn, Sí, ¿no? y el scope es diferente también, porque nosotros, por ejemplo, lo que ofrecemos diferente también es, estamos muy orientados a DACH, entonces aunamos tanto, es como un marketplace, aunamos tanto la parte B2C del candidato, que tenga una... es un enfoque mucho más local, mucho más cercano, ¿no? al candidato. Antes también teníamos noticias, etcétera, todo muy relacionado, más local, así como LinkedIn es mucho más internacional, nosotros no es lo que queremos. Y a la vez la parte de B2B, los departamentos de recursos humanos de las empresas en Alemania, Austria, Suiza, que realmente necesitan focalizarse en el mercado, que quieren, pues esto, no un mercado internacional, sino un mercado más local, más focalizado, pues estamos para ello, y además también tenemos otras herramientas, ¿no? Por eso pasamos a New Work, tenemos Internations, tenemos Kununu, que siempre las comparaciones son odiosas, pero es como Glassdoor, pero para Austria. Vale. Entonces todas estas valoraciones de empresas están vinculadas y por lo tanto el candidato tiene toda esta información mucho más potente. Tenemos un Application Tracking System también integrado, entonces es como... El Departamento de Recursos Humanos en Alemania, que nos contrata, puede contratar no solo la oferta de trabajo, sino muchos otros productos, ¿no? ¿Y qué es lo que te llama del proyecto? Cuando te llaman, porque a lo mejor alguien dice, ostras, claro, esto es un proyecto que quizás en otros países y otras regiones tiene una entidad relevante, ¿no? Y la gente lo conoce y tal, pero aquí en España, pues como a ti, ¿no? Que te llaman y dicen, Xing, pero no habíais cerrado lo que tenías, ¿no? ¿Qué es lo que te llama del proyecto cuando te lo explican, cuando te lo cuentan? ¿Qué elementos de esa propuesta de valor dices, no, aquí es donde quiero estar? Primero, la visión de la empresa es for a better working life, para un mejor mundo, bueno, vida laboral, ¿no? Y realmente lo ves, que se vive. O sea, no solo un lema para los clientes, sino que luego dentro el trabajador está muy en el foco. Y eso ya en las entrevistas se ve. Y luego también, lo que decía, ¿no? Un departamento de recursos humanos, yo venía de empresas que en ese momento eran los departamentos mucho menos estructurados, y que me he divertido mucho y que ha estado muy bien y que a mí me encanta, porque a mí me encanta embarrarme y hacerlo todo, ¿no? Pero realmente me apetecía estar en un departamento muy estructurado, muy alemán, con muchos procedimientos que antes no había visto y de los cuales he aprendido muchísimo. Entonces, teniendo gente muy potente en diversos departamentos, no paras de aprender de ellos. Esto era muy, muy importante. Y luego también el foco tech, es decir, el proyecto de... Tenemos aquí un equipo pequeño, pero sí que queremos que los talentos estén, pues entonces era Barcelona, ahora ya somos Barcelona, Valencia, Porto, más en Iberia, a nivel tecnológico. Para mí me traía muchísimo, porque son pues los perfiles que estoy muy cómoda, que me encantan y me daba mucha libertad a nivel de todo el asesoramiento, todo el apoyo, el people manager, era algo que ya desde el principio tenía bastante barra libre, ¿no? Entonces es una empresa que ya desde que entré tiene mucha confianza con la gente, ¿no? Muchísima confianza con el trabajador, muchísima confianza en que vas a hacer lo mejor posible y uno de los valores también era el make mistakes, ¿no? El poder cometer errores, que yo esto como valor de empresa a mí me explotó la cabeza de ¿dónde vamos? Digo, la voy a liar parda. Calidad, rentabilidad y, oye, no te olvides de cometer errores. Sí, ¿no? sí. Yo decía, digo, como la líe con la nómina o algo. Entonces sí que realmente esto lo ves, ¿no? Está muy integrado bueno, pruébalo, siempre con un poco, ¿no? La medición, ¿no? de cuál puede ser el caos y que no pasa nada. Y no pasa nada, se entiende como un aprendizaje y ¿qué podemos aprender de esto? Hagamos una retro. Y es algo que ahora ya llevo, pues eso, casi 10 años y ya lo tengo muy integrado, pero me gusta recordarme un poco de la Monse que entró, del shock que fue y realmente, pues bueno. Porque esto se habla mucho y yo creo que el concepto de seguridad psicológica parte mucho de esta base. Sí. No solamente esto, pero también el hecho de que tú puedas, ¿no? Que no tengas miedo de represalia si pasa alguna cosa, no es exactamente el mismo concepto, pero va muy alineado, ¿no? Yo creo que eso también genera tranquilidad a la hora de tomar riesgos, de tomar decisiones, y depende del tipo de estructura que quieras o que tengas, vas marcando un tipo de cultura o otro tipo de cultura. Y el ser tú mismo, o sea, la diversidad, cuando hablan de diversidad, muchas veces se quedan en diversidad pues más étnica o más de género,
aquí la diversidad también es diversidad de personalidad. Yo soy muy introvertida. Entonces, ser introvertida, aquí no pasa nada. Yo lo digo abiertamente, todos saben mi nivel de sociabilidad y es un equilibrio porque en un mismo equipo puedes tener gente muy extrovertida, muy introvertida. Y, igualmente, otro tipo de diversidad, el poder ser uno mismo, lo que te decía antes de la autenticidad, del valor, aquí yo lo soy. Aquí yo voy a la CEO y le digo, pues mira, esto yo no estoy de acuerdo y sé que no va a pasar nada. Siempre desde el respeto, evidentemente. Exacto. Pero que no va a pasar nada. Y es algo que lo tengo ya muy interiorizado, pero no es tan habitual y debería serlo, ¿no? Porque al final también las empresas crecen y el C-Level tiene muchísimo conocimiento, pero no tiene el conocimiento absoluto. Y recibiendo el feedback pues, de sus directs, de los VPs, de los directores, dicen, ostras, pues esto lo vamos a integrar. Nosotros hacíamos, aún hacemos, Hack Week, que son semanas que paramos la producción y hacemos investigación en proyectos diversos, ¿no? Y hay años que sí que estamos mucho más focalizados, por ejemplo, proyectos de inteligencia artificial, otros años ha sido más libre, y alguno de estos proyectos ha acabado luego integrado en nuestros productos. Esto es espectacular, porque es la creatividad puesta también a la apertura de qué tienes tú que decir a la empresa, ¿no? Un programador, ¿no? ¿Qué te apetece, qué te motiva, no? Claro, claro. ¿Y hacia dónde quieres crecer? ¿Y hacia dónde crees que podemos crecer? Eso realmente es un lujo, ¿no? En tu estructura actual, tú estás en la parte más local, ¿no? Pero tienes mucha relación con departamentos corporativos, internacionales. Sí. ¿Cómo se vive esa gestión de dos universos en dos sitios diferentes, con dos culturas diferentes? Es también otro de los ámbitos bastante apasionantes. A mí me encanta. Yo siempre lo explico un poco con, por ejemplo, tú cuando haces una comida en casa, tienes que tener un plato principal que todos puedan comer, ¿no? Y este plato principal puede ser la cultura de empresa y unas políticas. Y luego puedes tener salsas diferentes. Y estas salsas son, pues, diferentes países que tengas, diferentes culturas que tengas, incluso dentro de un país. Por ejemplo, nosotros tenemos Barcelona y Valencia. Pues la cultura es ligeramente diferente. Y esto enriquece el plato, ¿no? Es un poco y creo que como empresas, y es muy interesante cuando estás en una empresa y la empresa está creciendo y está adquiriendo pues, o nuevos, o haciendo fusiones o adquisiciones, o está simplemente creciendo en nuevas oficinas, nuevos países, ver cómo esto lo va integrando, porque no es lo mismo tener a toda tu gente localizada en un país o incluso en una oficina que tenerlo pues países diferentes, usos horarios diferentes. Nosotros teníamos siempre el mismo horario. Cuando adquirimos Porto, ya se mueve un poco. Ya se mueve, ya es diferente y no es lo mismo. Y realmente cuando haces políticas de recursos humanos, está muy bien que Headquarters, con sus centros de excelencia, pues tenga un poco el camino, pero antes de publicarlas tienes que preguntar. Entonces es súper importante escuchar y adaptar y entender que la cultura global y los procesos globales internacionales tienen que tener suficiente flexibilidad para adaptarse a la cultura local, porque si no, va a fracasar. O sea, yo he tenido experiencias antes de pues una política top-down y yo le digo, es que esto no lo puedo implementar. Y llamar directamente al CEO y decir, mira, no es que no quiera, es que no, o sea, o la legislación no me lo permite, o la cultura que hemos creado aquí es totalmente colisiona, ¿cómo lo vamos a solucionar? Entonces, para evitar llegar a este extremo, el que Recursos Humanos sea muy consciente de quién es mi target, ¿no? ¿Quién tengo de empleados? ¿Qué departamentos hay? Porque los departamentos también pueden tener necesidades diferentes, business, de tecnología. ¿Qué países hay? ¿Qué legislación hay en cada país? ¿Y qué cultura, qué forma de hacer las cosas? Yo tardé aquí 7 años en implementar la jornada intensiva en verano. Ahí, explicando, con números, lo conseguimos. para España. El resto de países no tiene sentido. Entonces, se tiene que estudiar todo y se tiene que ver cómo integrarlo. Cómo hacer que, porque una cosa tenga sentido en una de las localizaciones, no te rompa toda la estructura, ¿no? Entonces, después de mucho estudio dijimos, se puede implementar, tiene sentido, es un beneficio y no genera un daño a la empresa, al business, ¿por qué no? Pero no es fácil. Lo que decíamos del esfuerzo. Exacto. Sí. Yo creo que aquí además hay veces que
en compañías. Mi gran experiencia en ese sentido fue la época que estuve en Gallina Blanca, que estuve prácticamente 10 años, empresa nacional, bueno, española, no nacional, pero española, catalana, internacional en muchos sitios, donde los departamentos corporativos nos dedicamos un poco a hacer política internacional, ¿no? Y a marcar cosas en nuestra localidad, pero también en otros países. Y yo viví 9 años, momentos en los cuales era go global, o sea, todo tiene que ser global y hay que forzar a que la gente se adapte a las políticas, y momentos que era go local, y es como en corporativo, no decidís nada, sois unos pringaos, y dejar de molestar y que la gente haga su trabajo y consiga el business en cada una de las unidades de negocio. ¿No? Y hay veces que somos como péndulos, ¿no? Y que vamos de un lado a otro y vamos intentando aprender dónde está ese equilibrio, que es la clave, porque al final no es ni una cosa ni la otra. Lo que pasa es que no es tan fácil de ver. Es complejo. Y además has de ver en qué momento está la empresa, porque hay momentos en que, y yo cuando entré aquí en Newark, en ese momento Xing, la empresa estaba en expansión y la empresa era una empresa alemana, con un producto alemán, con una pequeña oficina en Barcelona, que al ser tan pequeña pues tenía mucha libertad, no había tantas estructuras, no se seguían algunos procedimientos, y ver en qué momento estás entrando y alinearte sobre todo con el C-Level, con los VPs, para que también lo entiendan y lo acepten, porque a veces no es fácil aceptarlo de tenemos una visión de pyme. Claro. No, somos una empresa internacional. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿no? Y luego a la vez también asegurarse que no se pierda la cultura, porque muchas veces en empresas, pues hablando con compañeros también de dirección, me decían, no, es que al crecer muy rápido, el CEO tiene mucho miedo a que se pierda la esencia, que se pierda la cultura, cómo hacer que esto siga, ¿no? El aprender que habrá diversidad, y a más grande, más diversidad, pero esto tiene que ser un punto fuerte, y cómo vamos a acompañar para que eso sea, sin perder la esencia, el cómo, lo que decía, es el gran riesgo, ¿no? Es el gran riesgo del crecimiento, de los tamaños, porque al final cuando somos pocos y somos pocas personas, la cultura de la empresa es la cultura del fundador / propietario / director general, porque la transmite a todo el mundo en el día a día. Pero cuando vas creciendo, hay esta sensación de pérdida de control, ¿no? Aquello, a ver si esto se crece demasiado y no tengo claro dónde están los límites de las cosas, ¿no? Y con los equipos distribuidos, y con el full remote, y ya no solo el full remote, el híbrido. El híbrido para mí es uno de los mayores retos que hay, porque si toda la empresa es full remote o toda la empresa es office-centric, hay como más uniformidad. En cambio, tienes modelos híbridos, ¡wow! Ahí es mucho más complejo, tienes que tener más protocolos de comunicación, por ejemplo, dejar de usar pizarra, todo virtual, aunque la gran mayoría de la gente esté, por ejemplo, en la sala. Hay toda una serie de cosas que tienes que ser mucho más consciente, y ahora no sé por qué me he ido allí, pero por los cambios de cultura, por el crecimiento, por el asegurar, ¿no? Y decías que la parte híbrida que genera una complejidad adicional. Oye, pues déjame que toque este melón también. Muy ¿vale? Que es el tema del teletrabajo y el modelo híbrido. Se empieza a escuchar mucho desde hace ya varios meses que muchas compañías están volviendo a pivotar hacia un modelo de presencialidad. Se ha escuchado en Estados Unidos, en algunas grandes compañías y corporaciones, que además son aquellas que a veces las imaginamos como las más ultramodernas en sus modelos de trabajo. En vuestro caso, 2 preguntas. Vale. ¿Cómo veis el entorno en estos momentos? Es decir, si en vuestro entorno competitivo se empieza a escuchar o se empieza a ver esto. Y segundo, ¿cómo lo planteáis vosotros en estos momentos en la compañía? Vale. Yo primero de todo digo que tenemos que analizar también en qué empresa estamos, y no solo la empresa, el departamento. No es lo mismo un office management que se le solicita, si hay oficina, ir a la oficina, que un programador que tenga a todo su equipo distribuido en varios países y que te diga, yo voy a ir cada día a la oficina, voy a estar encerrado en una sala. Hablando con el equipo porque está en diferentes países. Exacto. Entonces, primero de todo hemos de conocer cuál es la realidad de la empresa y cuál es la realidad del perfil en concreto. Y creo que las políticas tienen que ir también alineadas con eso. Luego también entender cuál es la cultura que quiere la empresa. Hay culturas que tienen muy arraigado el full remote todo, y ese es el camino. Y hay otras empresas, por ejemplo, la nuestra es más de híbrido. Sí que tenemos compañeros full remote, y además en España fuimos de las primeras localizaciones que hicimos reclutamiento full remote consciente dentro de España para ver que realmente era un modelo que funciona. Pero sí que es verdad que la empresa es una empresa
que quiere ser, que tenga un entorno híbrido. ¿Y qué hemos de hacer para eso? Pues dar un entorno que enriquezca. Es decir, yo no te voy a convencer a ir a la oficina con pizzas. Que algunas empresas lo hacen, no de esa manera, pero... No, nosotros también hacemos Pizza Day, pero... Gamifican para que tú Claro, vayas a la pero oficina. sé que eso no va a crear que la gente venga. Eso es una herramienta más para que pues estés un día distendido y puedas hablar con otros departamentos, con otros equipos, pues no, te acabas hablando con mis 4 compañeros y punto, ¿no? Pero ¿qué valor tiene, por ejemplo, para un programador, una programadora, ir de forma esporádica? En nuestro caso no estamos obligando a X días por semana, por eso te decía, depende del departamento, ¿no? O sea, que generáis bastante flexibilidad y lo localizáis bastante a cada caso concreto en función del puesto y necesidad, ¿no? Y, por ejemplo, lo que te decía de qué es lo que hace enriquecer, pues, por ejemplo, si tienes una charla técnica interesante, si tienes un meetup interesante, la gente irá, porque la gente quiere conocer. No me va a ir para estar encerrado en una sala todo el día. Pero si, por ejemplo, los teams lo que hacen es para los que estén en la localización, porque eso también, pues hacer, por ejemplo, un día a la semana, un día cada 2 semanas, oye, ¿por qué no venimos y hacemos pair programming? El pair programming en físico es muy apasionante. Cuéntanos, ¿qué es el pair programming? Pues, ¿Es el de programar en parejas? ¿O? Exacto, programar en pareja, okay. ¿no? O sea, poder ver las No, porque los que no estamos en el mundo tech, igual era algún concepto específico, ¿no? No, es justamente eso, ¿no? Vale, pues vale. Poder estar trabajando sobre las mismas líneas de código para que así el brainstorming sea mucho más real, ¿no? Es diferente cuando estás tú mirando tu código y elaborando tu código, etcétera, que cuando estamos los dos mirándolo. Entonces co-creamos el código juntos, ¿no? Claro, y esto es espectacular a nivel de mentoring, pero incluso entre seniors, es muy interesante. Yo no soy techie, entonces ahí no puedo entrar, pero realmente lo ves, ¿no? Y nosotros tenemos este modelo, claro, y lo que te decía, depende de la flexibilidad. Office managers, les pido, tienes que venir a la oficina, porque es parte de su rol. Yo hago un modelo híbrido, voy algunos días, otros días no, voy también a Valencia, hago así, y es un poco la cultura que queremos seguir, y es un poco lo que te tiene que marcar también el C-Level. Y esta tendencia que has comentado de muchas empresas, de hacer volver todos, yo lo vinculo, pero eso es algo muy mío, ¿en qué momento estamos a nivel del mercado laboral? O sea, en 2019, después 2021, que había una guerra para el talento y estas grandes empresas, podéis trabajar desde donde sea, que eso yo también lo pensaba, digo, lo has mirado bien, porque la gente cambiará su casa, es decir, no es lo mismo el trabajar unos días desde casa o no, puedes irte a vivir donde quieras del mundo, además a nivel laboral se tiene que mirar. Y con todas las implicaciones social, fiscales. Claro, tienes que tener un departamento muy grande, ¿no? Exacto. A veces a mí me decían, no, es que quiero trabajar desde Tailandia, ¿por qué no? Y porque sí puedo desde Cuenca. Entonces, claro, les tienes que explicar toda la parte de seguridad social, toda la parte, claro. Es que hay conversaciones que son alucinantes, porque yo, claro, cuando hemos trabajado sobre todo en recursos humanos y en empresas que han estado en diferentes países, eso nos ha tocado saberlo. Entonces yo puedo entender y empatizar con alguien que de repente se despierta un día, que ha vivido toda la vida en su país, en su ciudad, que dice, y se hace esta pregunta, que es muy lícita. También está basada en un no conocimiento de cómo funciona el mundo en general, pero es muy lícita. Oye, ¿y por qué no puedo yo, si las herramientas me lo permiten, trabajar desde cualquier parte del mundo? Entonces tienes que empezar a explicar cosas como, bueno, porque hay países, hay visados, hay gobiernos, hay impuestos, hay, ¿sabes? Hay responsabilidades fiscales. Tú tienes una nacionalidad que te permite estar en unos sitios y en otros no te los permite, sin un permiso concreto. Claro. Entonces, este tipo de cosas que es que no es tan fácil. Sí, y dicen, ¿y esta empresa me dejan? Digo, bueno, pero tal vez no tiene auditorías esta empresa. ¿Sabes? Yo no me voy a... ¿Cómo se lo hace? Claro, yo no me voy a meter ahí. Digo, yo me meto en la nuestra, y en la nuestra las cosas tienen que ser legales. Entonces, pero sí que es mucho trabajo de explicar el porqué. Y a lo que te decía, de esas empresas que tomaron esas decisiones, ahora cómo está el mercado laboral. Ahora el mercado laboral está mucho más... es mucho más crítico. No hay tanta oferta laboral. Por lo tanto, también se pueden permitir el lujo de cambiar este tipo de políticas, perder parte del talento, porque... Oferta y demanda. Exacto. Pura oferta y demanda. Yo lo que me huelo, pero ya te digo, esto es una teoría, Monse, que tal vez no es la realidad, es por qué lo están haciendo ahora, ¿no? Y es un poco ver el mercado de ahora, que no es el mercado de 2019, no es un mercado donde había tanta necesidad de talento. Ahora se publica una oferta y aparecen candidatos. Total.
Y esto hace no tanto, No era tanto, imposible. imposible. Había que hacer el headhunting de la vieja escuela, Sí, 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 que era sí, levantar el teléfono para encontrarlos porque no te respondía nadie, sí, sí, ¿no? sí, sí, Mira, sí. era una pregunta que te quería hacer, ¿cómo llevas de Mercadotec? Ahora me queda claro. Sí que es verdad que yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que la oferta y demanda marca mucho en qué medida tenemos que hacer una serie de ofertas más o menos agresivas para conseguir el talento, y que cuando se cambian las tornas, pues también se cambia tu propuesta de valor. Y es de sentido común. Cuando yo soy techie y mi trabajo está muy valorado, está muy buscado, pues yo crezco en lo que yo te pido. O sea, ¿no? Aquellos mensajes que nos enviaban antes que era, bueno, dime cuánto voy a cobrar. O sea, no eres ni candidato todavía. Dime cuánto voy a cobrar y a lo mejor te cedo un minuto de mi tiempo para que me conozcas, ¿no? Ahora esto ya no pasa. A mí me Ahora, han venido a entrevista midiendo la mesa. Yo es que si no, las mesas no son de tanto, yo no vengo a trabajar. Esto ya hace años. Y te quedabas así y era de... ¿Y en la cocina tenéis salmón? Esto en entrevista. Y yo ahí pensando, hay una cámara oculta o algo. Digo, me están tomando el pelo, ¿no? claro, digo, ¿realmente esto es lo que te hará escoger entre una oferta u otra? ¿Estas son tus prioridades? Que no pasa nada y que es lo que decíamos, totalmente lícito. Que cada uno tener puede... snacks. Claro que sí. Sí. Pero en una fase de la entrevista a mí me chocaba. Lo que pasa es que yo creo que para mí es importante tener un poquito de balance y contexto, ¿no? Porque yo me he encontrado con perfiles de esto, mi mujer también se dedica a recursos humanos y está en el mundo techie, ¿no? Y yo a veces le digo para chincharlo, le digo, qué bien que ahora sufráis un poco, ¿eh? Porque lo habéis vivido muy bien, ¿no? Y hay mucha gente que ha quedado instalada esa idea en su cabeza de que, no, esto yo lo podía hacer porque yo lo valía. Y tenían razón, pero lo valías porque el contexto, en el contexto tú valías eso por una cuestión de desbalance entre oferta y demanda. Pero si ese desbalance no eras tú como entidad aislada, sino tú como entidad dentro de un contexto. Si ese contexto cambia, tu propuesta de valor también va a cambiar. Entonces, ahora no te sientas como, pero yo ahora podía ir a una entrevista, me dieron una mesa, y ahora si lo intento hacer saco el metro y me echan. Bueno, claro, porque Bueno, y es estos, que a estos ha candidatos cambiado. no nos pasaban el filtro cultural. Claro, normal, Ahí te era digo, como... ahí no tenemos Debía ninguno. ser como, ¿qué está pasando aquí, no? Pero sí que es verdad, ¿no?, que lo que ellos pueden o podían exigir antes, ahora cada vez menos, por un tema de desbalance de oferta y demanda y puramente. Y también eso, en un mercado competitivo, en un mercado que está agresivo, y las techies, muchas estamos sufriendo, ¿no?, este mercado, ver qué podemos ofrecer aún a la gente que sea de valor, lo que decía antes de la Hack Week, ¿no? ¿Qué coste tengo yo de parar la producción pues una semana, por ejemplo, o qué coste tengo yo de si puedo ofrecer pues un día de formación a la semana o cada 2 semanas, pues haces un poco las métricas, ¿no? Eso siempre para CFO está bien tenerlo, pero tal vez no es tanto. Y el poder dar esta oportunidad de aprendizaje, esta oportunidad de crecimiento, de desarrollo, que no tiene por qué ser siempre en paso a ser senior o paso a ser team lead, o que puede ser el upskilling dentro del mismo puesto, esto yo creo que estamos también, es uno de los focos que hemos de seguir en 2025, 2026 seguramente, porque bueno, ya no es el mercado de quién paga más. Que nosotros nunca esto lo habíamos seguido, teníamos siempre salary transparency, que para nosotros era importante, no volvernos locos, ¿no?, en un momento que es muy fácil, era muy fácil. O sea, teníais políticas de transparencia salarial y le explicabais a la gente qué cobraba cada persona, puesto de trabajo, No, ¿cómo puesto funcionaba? de trabajo, Cuéntanos sí. un poquito la manera que tenías de dar esa transparencia retributiva. El salary transparency lo pusimos, te diría, en 2016, diría, si no me equivoco. O sea, realmente mucho antes que las legislaciones a nivel europeo empezaran a obligar. Y lo tenemos por categoría y luego por nivel, ¿no? Pues rangos suficientemente amplios, junior, mid, senior, etcétera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un mid software engineer no es lo mismo en mercado, y ahí también hemos de entrar, si es un Ruby, si es un PHP, si estamos hablando de una tecnología muy específica que se paga más oferta y o demanda. no, exacto. Entonces el rango tiene que ser lo suficientemente ancho como para aunar a todas las posibilidades que en la empresa puedes tener, ¿no? Y eso pues lo tenemos por países. Y es público para los empleados, estos son los rangos en los Rango cuales retributivo nos en movemos. función de una serie de niveles de puesto de trabajo, ¿no? De puesto de trabajo, exacto. ¿Y para qué se usa eso también a nivel de selección? Decía, los años más locos, ¿no? No voy a ofrecer a alguien, porque muchos tienen la idea de, es que si me quedo en la misma empresa, ganaré menos que si voy cambiando, ¿no? Pues con esto te puedo demostrar que no voy a volverme loca y pagar un rango que me
me rompa la equidad interna a alguien de fuera, simplemente porque viene de fuera y a ti no. Entonces, sí que es verdad que luego tienes que ir adaptando, ¿no? Un poco la media, etcétera, y vamos revisándolo cada año, pero para nosotros fue muy importante, fue uno de nuestros valores de lo típico, ¿no? Que en selección tienes que ahí mantenerte fuerte. No, es que he encontrado el mirlo blanco. Es complicado, ¿eh? Sí, es complicado porque es muy fácil caer en la presión, porque yo sé que esta persona es la que... Y luego hay una realidad en todo esto, que cada persona es ¿cómo lo decía esto el Forrest Gump, ¿no? Es como una caja de bombones, una persona. Hasta que tú no lo abres, no sabes lo que hay. Sabes. Puedes decir, no, este es el mirlo blanco, este es el mar. Y luego, venga, ponlo a trabajar en el sitio que debe estar, ¿no? Y que además una persona puede ser el súper especialista en una empresa porque hay una forma de métodos de trabajar y luego en otra estar desubicado. O sea, nosotros, por ejemplo, que damos mucho feedback, recibimos mucho feedback, es una empresa bastante democrática. Me he encontrado algún ejemplo, no muchos, ¿no? Porque se te escapa, ¿no? En una entrevista de ver los valores es que a mí me gusta un entorno más competitivo. Es que a mí esto de compartir tanto el conocimiento, yo no estoy cómodo. Y dices, lo tendría que haber visto, pero... Pues igual este no es tu sitio, es que es verdad. Claro, es verdad. Y no pasa nada. Sí. Y al final... Y pueden ser buenísimos profesionales, pero claro, tú Exacto. tienes que mantener una cierta coherencia cultural. Exacto, y además yo siempre, en esto siempre lo digo, uno puede ser muy, muy bueno, pero para lo que necesita la empresa en ese momento o lo que te puede ofrecer la empresa, no te puede encajar. Entonces, a veces incluso con despidos, ¿no? Es uno de los argumentos que me gusta mucho desarrollar con la persona despedida, porque sé el trauma que puede ser, ¿no? Es decir, es que tú puedes ser muy bueno, pero puede ser que no encajes y que la empresa no encaje en ti. Total. Y es algo que puede ser que también sea una parte de tu momento vital en el que estés. Y lo mejor esto es pues ponerlo encima de la mesa, no estar viviendo desgraciado o incluso... Lo que tú decías, lo que conectaba con la Monse de 8 años, ¿no? Buscar el sitio correcto para la persona correcta y que sea feliz. Y que sea feliz. Sí. Exacto. Súper. Oye, una cosa que te quería comentar, transparencia salarial, ¿vale? Esto, temazo y un tema muy crítico porque... Si bien puede ser que en algunas tendencias de recursos humanos haya muchas empresas que ya se hayan puesto las pilas, en la parte de transparencia salarial hay mucho miedo, hay mucho vértigo a esto. ¿Vosotros qué la practicáis? Pros y cons. Ayúdanos a transmitir algún tipo de tips para un directora de recursos humanos que diga, me gustaría impulsar este cambio cultural en toda la empresa. Me gusta mucho lo de los cons que has dicho, porque también los tiene, todo lo tiene. Exacto, y que no hemos de ser naif de decir... es todo bonito porque somos muy honestos y muy transparentes. Entonces, los pros, ya lo he comentado, el ayudarte es una herramienta que luego te ayuda a la equidad interna y que te ayuda a tener argumentos para no recibir presiones de ciertos departamentos o de ciertos líderes que sean más potentes o que negocien mejor que otros. Vamos a dejarlo ahí. Luego ayuda mucho también a la igualdad, ¿no? Históricamente o en general, las mujeres negociamos peor nuestros salarios. Y eso es algo que, por desgracia, aún nos seguimos encontrando, ¿no? Yo creo que tal vez somos más perfeccionistas, pues no lo cumplo todo, lo que sea. Eso también te ayuda. Hay una tendencia respecto a eso, totalmente. De hecho, aquí vino hace muchos años una consultora, tiro de memoria, creo que era colombiana o chilena, latinoamericana, oye, ahora no acertar en el país, que nos decía justamente que uno de los principales retos, ella hacía mentorías y coaching a mujeres, que uno de los principales retos que tenía con las mujeres era que de natural les costaba mucho defender un incremento retributivo. Entonces esto genera diferencias, totalmente. Sí. Yo creo que también es algo muy cultural, que no nos da cosa y ahora sacar este tema no es elegante. Ahí hay muchísimo... Creencia. Sí. Entonces, claro, tienes la transparencia salarial, ya te digo, con rangos suficientemente, también te ayuda, porque luego tú es mucho más fácil hacer el estudio de ¿estoy teniendo desigualdad interna y no me habré enterado? Entonces es una herramienta que yo le veo mucha utilidad en todo esto. Los cons. Venga, vamos a la cara B. Creo que implantarla sin una política anterior de comunicación y de generar, o sea, ayudar a la gente a generar las expectativas es un error. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado casos, sobre todo al principio, ¿no? Cuando no había cuando era algo nuevo, de porque estoy en la parte baja del rango y porque pudiendo pagarme más, estoy aquí abajo. Me frustro, me voy. Y al revés,
estoy en la parte alta del rango, en lugar de decir, mira, soy una de las personas mejor valoradas en esta categoría, es de, ya no podré subir ya más. Ya veo el techo. Me voy. ¿No? Entonces, genera también frustraciones y hemos de ser conscientes de ello, ¿no? Y por los dos extremos, es algo muy apasionante. Luego también, si estás separándolo por países, también, o sea, creo que ha de haber una creencia de arriba de todo, de la gran gerencia, de decir qué es lo que quiero, ¿no? Quiero uno y la aplico y habrá países en que no podré seleccionar porque está el sueldo por debajo, o quiero por país. Nosotros lo hemos hecho por país. Y claro, entonces también digo, yo estoy haciendo el trabajo igual que el software engineer, que mi compañero, pues en este caso, imagínate, de Suiza, por poner un ejemplo más... que se note la diferencia, ¿no? ¿Y por qué le pagan más que a mí? ¿No? Simplemente por donde vivo. Eso también se tiene que trabajar, es decir, pues es una decisión que ha tomado la empresa porque quiere pagar salarios justos según... pues, el país y el contexto, coste. Pero que tiene todo el sentido común, porque el coste de vida no es el mismo, los precios no son los mismos, podremos discutir más si el gap es más o menos, pero creo que una vez más es como lo que hablábamos antes de la parte internacional, ¿no? y de ver el mundo como una globalidad que no es tan global, ¿no? Y que tiene limitaciones y tiene límites que nos autoinventamos los humanos, ¿eh? Sí. Y este es uno de ellos. Oye, ¿por qué cobro yo más estando en España que alguien que está en Argelia? Oye, son países con estructuras económicas radicalmente diferentes, ¿no? Y son mercados radicalmente diferentes. Lo que pasa es que cuesta verlo a veces. Cuesta. Y luego, otro de los cons también es, tienes que tener muy estructurado los perfiles, porque a veces es, pues ahora, ir actualizándolo. Porque ahora viene, pues ahora no tengo el nombre en mente, ¿no? Pero el cloud especialista, ¿dónde lo metemos? Exacto. Porque no es lo mismo que... Nuevo puesto de trabajo, ¿no? Claro, entonces tienes que... Y también evaluar, depende del tamaño de la empresa, cada cuánto vas creando nuevos puestos de trabajo. Y luego también conocer mucho que el estudio que te puede pasar cualquiera de estas grandes empresas que están muy especializadas en ello, Towers Watson, Mercer, etcétera, tú lo tienes que adecuar luego a tu realidad, ¿no? Porque ese estudio pues, coge todas las empresas, pero tal vez la media de las empresas no es tu competencia. Tal vez tu competencia, porque eres una consultoría pequeñita, está más en la parte de abajo, o tal vez tu competencia está más en la parte de arriba de los rangos que te pasan, y tienes que verlo y luego también ponderar. Si tú, por ejemplo, tienes una estrategia que en los siguientes años el departamento de data, por poner un ejemplo, será clave, pues tal vez te tienes que plantear ese departamento, poner un multiplicador, porque realmente es algo estratégico para ti. Entonces, es una herramienta que creo que se tiene que evaluar mucho, se tiene que saber cómo comunicar y, para mi punto de vista, los rangos, cuanto más margen haya, mejor. Porque luego así también podrás añadir pues toda la diversidad que puedas tener. No, pero a mí me ha gustado mucho esta parte que comentabas de, en función del qué y el cómo y las necesidades de negocio, hay que saber vincular tu estrategia retributiva, tu estrategia de competición, que esto no es una cuestión solamente de pagar por recompensar, no pagar por recompensar dentro de un contexto, dentro de un proyecto con un objetivo determinado. Exacto. Es una variable más que hay que tener en cuenta. Exacto, entonces hay perfiles que en ciertas empresas son muy clave y en otras no. Y no pasa nada. O si en un momento determinado dicen, mira, Montse Reina, tú has sido muy necesaria, tu perfil ha sido muy necesaria en estas épocas de crecimiento o lo que sea, pero ahora a partir de ahora ya no es un perfil tan clave, pues hemos de, lo que decía antes, ¿no? De ser adultos y de hablarlo encima de la mesa. Estamos hablando de negocio, ¿no? Siempre decían, no, las empresas son como familias. Yo lo veo más como una comunidad de vecinos bien avenida. Claro, yo te voy a ayudar, te voy a pasar la sal, tú me pasas el azúcar, pero no es una familia, es una relación contractual, lo mejor que sea, o sea, lo más, ¿cómo le diría?, con el más cariño que se pueda poner. Creo que eso es, y para mí es muy importante en la forma, ¿no?, de orientación a las personas, pero bueno, que estamos hablando de una relación laboral, y creo que eso a veces sí que va bien, ¿no?, recordarlo. Sí, porque a veces nos olvidamos de ello. Sí. Total. Oye, tú llevas más de 20 años dentro del sector de los recursos humanos, has visto de todo, como nos estás contando. Dentro de toda tu trayectoria profesional, cuéntanos, ¿quién ha sido una persona que haya sido la más influyente o alguien que podrías identificar de decir, oye, pues esta persona en un momento determinado, ya sea alguien conocido o alguien desconocido, alguien que haya sido cercano a ti a nivel profesional?
Yo he tenido mucha suerte, y eso lo he de reconocer, que la gran mayoría de compañeros que he tenido han sido muy generosos con su conocimiento. Entonces, desde mi primera mentora en selección, Ana, hasta cualquier persona de mi equipo con la que colaboro actualmente, y no tiene por qué ser de recursos humanos, o sea, de controlling, de procurement, estoy aprendiendo. O sea, es que tengo mucha suerte. Entonces he tenido mucha suerte y es muy difícil decir una persona, ¿no? He tenido grandes jefes, pues, mi people manager actual, Miguel, es espectacular, sabe de business, sabe de tech, orienta a las personas, pero en toda mi vida he ido en cada momento aprendiendo de cada uno. A nivel de conocido, no sé, Dave Ulrich te diría, más que nada por este pensamiento de recursos humanos como socio estratégico del negocio, que creo que es algo muy importante, pero en mi vida he tenido... Es que he aprendido de todo el mundo, de los students, de los becarios, o sea, realmente... Cada uno ha aportado un grano de arena, sí. ¿no? Y una visión diferente, ¿no? Porque al final vamos con nuestra... Además, cuanto más años llevas en el sector, a veces te acomodas más en lo que tú crees que es lo correcto y viene alguien recién salido de la universidad, oye, pero esto, ¿por qué no lo hacemos de forma diferente? Y dices, ostras, no lo he pensado, caché la mar. Además, con trayectorias largas en las empresas, también esto se lleva, ¿no? Al final, 10 años en una empresa, dices, bueno, hacemos siempre las cosas así. ¿Y por qué? Exacto. ¿No? Y lo que tal vez era muy útil hace 5, ahora ya no. Ya no lo es, ya no lo es. Oye, futuro de recursos humanos. Ahora estamos todos con la IA en la cabeza, desde hace ya mucho tiempo. Sí. ¿Cómo ves el futuro de la gestión de recursos humanos, el papel, el rol de los profesionales de recursos humanos en los próximos años? Primero de todo, creo que hemos de todos ser muy conscientes de ser el socio estratégico del business. El poder convencer al business que les vamos a ayudar. Es decir, no somos ese departamento que me pone todos estos procedimientos y es un rollo, sino que hemos de estar unidos al negocio. Y eso es para mí principal. Evidentemente, inteligencia artificial, uso de datos. El análisis de datos es algo que también se nos ha dado bastante mal a nosotros, ¿no? Entonces, los KPIs del proceso de selección, dónde se me caen los candidatos, pero el análisis, que la inteligencia artificial cada vez nos ayuda mucho más, creo que es también uno de los futuros puntos a hacer. Y la inteligencia artificial, ¿cómo la vamos a usar? Y eso ya es también un capítulo aparte, ¿no? ¿Qué control vamos a tener? ¿Y qué no vamos a permitir que lo haga? El café, cuando veo a un compañero en la oficina un poco alicaído, eso no lo va a hacer. Tal vez sí va a tener en el futuro una conversación, pero no va a tener este toque humano que no hemos de perder. Y el ver cómo la queremos usar, creo que es esencial. El ayudarnos en redacción de mails, en todas estas cosas que ya nos está ayudando, pero me puedo imaginar con ahora el Copilot y muchísimo más, nos quitará trabajo que no tiene un valor añadido y podrá ayudarnos a focalizarnos en lo que realmente queremos hacer. Y yo creo que eso será importante, los datos y luego el seguir, lo que decías, ¿no? El entorno es muy cambiante y hemos de estar atentos, hemos de seguir viendo qué se necesita, el seguir analizando pues, el híbrido, el full remote, todo eso es esencial, ¿no? El entender en qué situación estamos y qué necesidades hay, qué es lo que pide la gente, el hacer la reevaluación constante, para mí creo que es lo que nos va a llevar los siguientes... Ya no me atrevo a años. No lo pongas meses, años porque si no esto caduca rápido, Yo a veces cuando pienso en la IA, el primer tema que me viene a la cabeza cuando pienso dónde no llegará la IA que estemos nosotros, que seguramente será uno de esos terrenos en los cuales luego nos volverá a superar, como nos ha superado siempre la tecnología en cualquier ámbito que hemos dicho, nunca será creativo, pues venga, hacer dibujos, ¿no? O sea, nos ha superado. Es en el tener un propósito. La IA carece de sentido sin un humano detrás que le genere un propósito sobre lo que está haciendo. No tiene propósito propio, tienes que generárselo tú. Y luego hay una segunda cosa que empiezo a pensar que también puede ser una limitación para la inteligencia artificial de cara al futuro, que tiene que ver con marcar criterio. Es decir,
yo utilizo mucho ChatGPT, a mí me encanta y lo utilizo para muchísimas cosas y me ayuda a ser mucho más eficiente y mucho más rápido. Pero de lo que me doy cuenta es de que contra más uso ChatGPT, más debo desarrollar mi sentido crítico de las cosas. Sí. Que es un elemento que cuando yo estaba muy focalizado en la generación de algo, un documento, una presentación para un cliente, un email para un cliente, por ejemplo, una parte de mi tiempo estaba destinada a la generación de ese contenido, entonces luego lo miraba y lo analizaba y decía, ¿esto es correcto o no es correcto? Pero a veces llegaba un momento en que estás tan cansado de la generación del contenido que dices, lo envío y ya está. Con el ChatGPT tienes opciones y tienes más tiempo y energía para hacer algo que significa dar un valor añadido a lo que estás haciendo, que es dar criterio. Y miras aquí y dices, ostras, igual este mail lo hubiese enviado hace 2 semanas, pero ahora que me lo ha generado otro y lo estoy revisando, no es el correo que debería enviar, ¿no? Házmelo ahora con un estilo diferente. Exacto, vas dando instrucciones, ¿no? Y es el saber, yo creo que una de las cosas que se tiene que ir desarrollando es el saber qué preguntar, cómo preguntar, y luego lo que decías del sentido crítico, porque al final, eso estuve en una charla, no me acuerdo quién la daba, que también decía, ¿quién está alimentando la inteligencia artificial? No es objetivo quién está alimentando la inteligencia artificial. Entonces, ¿puede ser que llegue a tener sesgos de diversidad, de género? Pues puede ser. Claro, entonces ahí también nosotros hemos de ser críticos de lo que me estás dando, sí o no, y ir jugando, y la verdad es que es súper interesante. Es súper interesante. Yo soy fan de todo esto y todo lo contrario. Yo con toda la tecnología esta nueva que entra, la pruebo toda, jugueteo con toda ella. Mi mujer a veces dice, pero estás con ChatGPT y tal, sí, porque me gusta plantear cosas, llevarlo al límite, a ver cómo responde, a ver cómo... Preguntas, ¿no?, de estas existenciales, exacto, ¿no? A ver cómo responde, ¿no? A ver qué es lo que dice, ¿no? Sí, es muy interesante. Normalmente cuando llegamos al final de la entrevista, siempre hago una pregunta que es una recomendación de un libro, de una película, de una serie, y si quieres responder, también respondes. Pero es que me gustaría hacerte otra pregunta diferente. Vale. Y es que nos recomiendes un vino. Un vino. ¡Oh! ¡Ay! Es que es muy diferente porque yo siempre pregunto qué tipo de vino te gusta para poder ir a un lado u otro. Voy a hacer un poco apología de la terra, porque creo que no estamos valorando suficiente los vinos que tenemos en Cataluña, porque es algo que no sé si se ha hecho suficiente marketing o no. Cualquier vino de Mas Vicens, lo recomendaría. Es una bodega relativamente pequeñita, la llevan 2 hermanos, ha sido siempre familiar, y uno es el enólogo y el otro lleva más la parte más de dirección internacional. Hace mucho que los seguimos, somos muy fans, y es que hacen cada uno de los vinos que sacan es buenísimo, y están muy comprometidos también con todo el entorno, con toda la tierra, que creo que también al final es algo que hemos de buscar en todo lo que estamos consumiendo, ¿no? El poder no sobreexplotar a la tierra y poder consumir productos que la están también dignificando es... ¿Tinto, blanco o tienes los dos tipologías? O sea, yo de esto no sé mucho, ¿vale? No, saber no, a mí me gusta. Mi mujer sabe algo, es de las que prueba el vino. Yo soy un experto de beber vino. No tanto de identificarlo, pero de beber se me da bastante bien. ¿Algún tipo de uva específica que utilicen en sus vinos o no? Por si hay alguien que sabe de vinos, que pueda ser algún detalle... Yo, si buscas ahora un tipo de uva específica, ellos no la trabajan, que yo sepa, es la Malvasia de Sitges. Para mí es espectacular porque tiene acidez, tiene también al final un sabor amargo, una dulce. Y, por ejemplo, ahora en noviembre han hecho una feria en Sitges, en el Hospital de Sitges, al Saller, con todo de vinos diferentes, de muchas bodegas diferentes, además internacionales también, con Malvasia, y ves que la misma uva, además monovarietales, tiene sabores totalmente diferentes según cómo lo trabajen, y es una locura. Entonces, esa uva para mí me encanta, la Malvasia, que está en toda la Mediterránea, pero la Malvasia Sitges, pues... Qué bueno. Oye, pues, pero yo no sé de esto, ¿eh? Hay que beber vino. Hay que beber vino. Sí, está muy bien. Oye, ya la última de la última, y te dejamos que vuelvas a tu día a día. Profesional de recursos humanos al que te gustaría que entrevistásemos en este podcast. Pues voy a tirar para casa. Jorge Soravilla es director de recursos humanos de Teladoc Health. Por su trayectoria, porque el estar en una empresa médica, pero con telemedicina, con toda esta parte también tequi, creo que os podría aportar mucho, y
pues eso. Pues nos quedamos con esta recomendación, le contactaremos, y como hacemos siempre que nos recomiendan a alguien, para seguir alimentando y que venga gente pues tan interesante como tú, Montse, a este podcast. Montse, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Ha sido un placer, me he divertido muchísimo. Gracias. Gracias.